Bueno, una década de tramitación legislativa terminó hoy, luego de que se aprobara la ley del lobby en la Cámara de Diputados y queda entonces en condiciones de ser promulgada. Uno de los temas que queremos conversar con el senador de Renovación Nacional, vicepresidente también del partido, Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. En concreto, buenas tardes, Daniel, Mónica. Sí, en concreto, senador, ¿qué cambia desde hoy para los ciudadanos con esta ley del lobby? Bueno, este proyecto de ley establece un cambio sustantivo. Básicamente es lo que dice relación con establecer una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Particularmente establece este proyecto de ley una definición de lobby, establece adicionalmente un proceso de reclamación a que los ciudadanos podrán tener acceso cuando una autoridad resuelva en única instancia algún asunto de interés. Establece de igual manera un registro público y establece además agendas públicas de las autoridades en términos de que estas deben ser publicadas trimestralmente, todas las reuniones que tengan estos sujetos pasivos de esta ley, que están ampliamente también definidos, como también sus asesores, lo que va a permitir efectivamente que haya un mayor control ciudadano de la gestión de las autoridades públicas, fundamentalmente en una serie de materias que esta misma ley ha definido, como por ejemplo la definición de políticas, programas, la aprobación de determinados proyectos de ley en materia parlamentaria, entre otras materias de interés ciudadano. Ahora, el hecho de que no se aprobara finalmente un registro público previo de lobistas, ¿cuánto va a dañar finalmente esto? Porque al no ser previo y obligatorio, va a ser difícil distinguir si es un lobista o es un ciudadano común y corriente el que se está reuniendo con la autoridad. Bueno, uno de los temas de amplia discusión en el Parlamento era justamente si había que avanzar a un sistema que estableciera un registro público previo o no de lobistas. En lo particular yo era partidario que ese registro público existiera. Finalmente la comisión mixta resolvió efectivamente eliminarlo, pero claramente hoy día todas las medidas que están establecidas en el proyecto de ley en cuestión representan un avance sustantivo en mejorar la transparencia de la gestión pública. En ese mismo contexto, la incorporación claramente de agendas públicas va a permitir efectivamente tener un control ciudadano respecto de la gestión de las autoridades, como también la obligación de que trimestralmente estas sean publicadas a través de un portal único en el Consejo de la Transparencia. Va a permitir efectivamente asegurar la igualdad de acceso a la autoridad pública por parte de los distintos grupos de interés. Senador, sin duda esto es un avance con respecto a lo que hay hoy, que básicamente es que no hay nada, por lo tanto siempre una primera regulación es un avance que se agradece. La pregunta es por qué esto se queda un poco a medias, por qué no fue finalmente copiar las buenas prácticas de países más desarrollados en los cuales el registro previo y obligatorio es algo que está institucionalizado y que ha logrado efectivamente darle mayor transparencia. Finalmente, ¿quién se opuso o por qué no se logró tener este registro previo y obligatorio de lobistas? Bueno, lo primero es sostener que la mayoría de los países no tienen legislación sobre esta materia. La mayoría de los países ha optado por la autorregulación, pero claramente hoy día era, a nuestro juicio, absolutamente necesario tener y contar con un registro público de lobistas. Yo creo que además facilitaba justamente el control ciudadano. Lamentablemente no hubo acuerdo entre los miembros de la comisión mixta. Yo no soy parte de esa comisión, pero claramente lo que hoy día tenemos va a ser un avance sustantivo. Yo creo que va a haber que avanzar justamente en poder establecer este registro público previo, porque va a permitir efectivamente que la ciudadanía esté efectivamente mucho más al tanto de cualquier acercamiento que una empresa o un grupo que gestiona o efectúa lobby pueda hacerlo respecto a alguna autoridad pública. Ahora, senador, en otro tema, ha sido un día nuevamente muy complicado para Renovación Nacional, partido del cual usted es parte de la mesa directiva. ¿Qué evaluación hace de lo que ha dicho
quien también es vicepresidente de RN, el senador electo Manuel José Osandón, hablando de amplitud y diciendo que es un movimiento que sencillamente es un instrumento del presidente Sebastián Piñera, y además haciendo acusaciones muy fuertes, insinuando derechamente tráfico de influencias. En el caso de la senadora renunciada del partido Lili Pérez, ¿qué evaluación se hace desde la directiva de algo que dice un vicepresidente de RN? Mira, acá yo quiero hablar como senador, más que como miembro de la directiva. Yo quiero señalar claramente que el llamado es a todos y cada uno de los actores en Renovación Nacional a terminar con el triste espectáculo que hemos estado dando en los últimos días. Claramente hay que bajar el tono de las declaraciones, hay que contribuir a generar conducción pacífica. Hemos tenido un Consejo Nacional que ha respaldado ampliamente, por unanimidad, la conducción de la mesa del partido, pero eso también el llamado es también a los propios miembros de la mesa, de la cual yo formo parte, como también forma parte Cristian Monkever, a bajar un tono de las declaraciones y contribuir todos a poder generar, primero, las definiciones necesarias. La primera, que dice relación fundamentalmente sobre qué tipo de oposición vamos a construir a partir del 11 de marzo. Segundo, qué tipo de proyecto político va a levantar Renovación Nacional. Y tercero, qué tipo de alianza vamos a construir a puertas de las elecciones del 2016 y el 2017. Y no olvidar lo siguiente: la primera obligación nuestra es terminar con éxito el gobierno del presidente Piñera. No hay que olvidar que seguimos siendo un partido oficialista. Senador. Y por tanto, el orgullo de haber contribuido al legado del gobierno del presidente Piñera es el que nos va a permitir el año 2017 volver a la moneda. Por tanto, no hay que confundirse. Y por tanto, el llamado es a todos los actores relevantes a bajar el tono de las declaraciones y contribuir a liderazgos con generosidad, que es lo que ha faltado. ¿Hacia dónde se encamina RN si no se produce ese cambio que usted está pidiendo? Lo primero, señalar que tenemos que privilegiar los proyectos colectivos por sobre los proyectos individuales. Y hemos visto cómo en los días previos a que se desencadenara esta crisis, efectivamente, los proyectos individuales han asumido un rol que no se condice con la actuación en la vía pública y la actuación a través de los partidos políticos. La primera gran responsabilidad que tiene el país, finalmente, es contribuir a Chile y entender que primero está Chile, segundo Chile y tercero Chile. Y en ese mismo sentido, el llamado es abandonar las trincheras de proyectos individuales, senador, para someterse al proyecto colectivo de Renovación Nacional. Pero le insisto, usted me preguntó... Sí, ¿qué va a pasar con Renovación Nacional si no se produce esta reducción de nivel que usted pide, si no se cambia la actitud? ¿Qué va a pasar con Renovación Nacional? ¿Hacia dónde se encamina? Bueno, Renovación Nacional, créame, no va a desaparecer. Renovación Nacional es un partido absolutamente necesario. Desde su fundación ha sido uno de los 3 principales partidos de Chile, ha sido clave en la transición política, ha sido clave en la formulación de acuerdos, va a ser clave y va a ser la cabeza de playa para llegar al gobierno del año 2017. Renovación Nacional, sin lugar a dudas, va a ser el partido eje de la oposición, y el llamado básicamente a entender que poder recobrar la lógica del afecto, de la mística del partido, es fundamental. No me cabe la menor duda que la responsabilidad de los actores, particularmente de los diputados, los senadores, pero fundamentalmente de las bases, va a permitir que Renovación Nacional vuelva justamente al rol que le corresponde, a no ocupar los minutos de televisión o los espacios en los medios con descalificaciones, sino más bien con proposiciones respecto al país que queremos construir en el futuro. Senador, le queremos preguntar por otra legislación importante que se discute en el Congreso, que es la Ley de Televisión Digital Terrestre, también largos años de tramitación. Ahora finalmente se está votando el veto presentado por el presidente Piñera. Hay un punto en particular que fue vetado por la moneda, que tiene que ver con el pluralismo en la información y en los noticiarios. ¿Cuál es el argumento para que no se incorpore el tema de exigir pluralismo a los noticiarios dentro de este canal, dentro de esta legislación para la televisión digital terrestre? Primero, sostener que como presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones
me ha tocado llevar este proyecto y sacarlo finalmente a través de una larga tramitación del Senado. Recordar que este es el proyecto de ley que más horas de trabajo legislativo, de comisiones y de sala ha tenido no solamente en esta última legislatura, sino que yo diría de las últimas por lo menos 10. Y en ese mismo sentido, creemos que es muy relevante finalmente el acuerdo que hemos llegado los miembros de la Comisión de Transporte para los efectos de destrabar la tramitación de este proyecto en el Senado y poder desarrollar una sesión de comisión el próximo día lunes para que luego en la sesión del 4 de marzo darlo efectivamente despachado por el Senado. ¿Y en los puntos de si usted me pregunta, yo soy parte, Daniel, yo fui parte del acuerdo que posibilitó sacar y despachar el proyecto del Senado. Uno de los temas relevantes era garantizar el pluralismo de los medios de comunicación. Y creemos sin lugar a dudas que el análisis que va a hacer la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado va a permitir recobrar el espíritu inicial del acuerdo del Senado que posibilitó justamente que este proyecto avanzara. Senador, y en ese sentido... Pero en concreto, ¿cómo cree usted que tiene que ser legislado? Porque hay quienes sostienen que debe pedirse que se garantice el pluralismo y otros creen que en pro del pluralismo va a haber mayor injerencia, una injerencia indebida en los medios, es que se pone, porque nadie va a poder definir qué es pluralismo. ¿En qué posición está usted finalmente? Claramente en la posición en que los medios deben garantizar el pluralismo. Pero obviamente cuando uno va a la cosa práctica, por ejemplo, ¿cómo es posible que un determinado noticiario o algún canal de noticias finalmente promueva el pluralismo? Ustedes no pueden inventar noticias. En ese mismo sentido, lo que se trata de hacer básicamente es dar los espacios y las coberturas necesarias a todos los actores de la sociedad civil y todos los actores que influyen en la generación de políticas públicas. Pero claramente acá tenemos que dar un giro. Yo quiero señalar claramente que yo voy a respaldar el acuerdo de la Comisión del Senado, y eso implica necesariamente revisar el veto del Ejecutivo, y quiero señalarle claramente que nosotros no vamos a aprobar todas las indicaciones o el veto supresivo o aditivo que ha ingresado el Ejecutivo. Y en ese mismo sentido decirle que nosotros vamos a empeñarnos por respetar el acuerdo inicial de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado. Senador, y no todos los puntos controvertidos del veto que tiene que ver con la posibilidad de una segunda señal para televisión nacional, como canal estatal y como canal público. ¿Hacia dónde finalmente se encamina la resolución y cuál es su posición personal sobre ese punto que también es parte del veto que envió el presidente Piñera? Nosotros somos partidarios de que Televisión Nacional, como red pública, efectivamente tenga acceso a 2 concesiones. Recordar que uno de los fundamentos para aquello era que Televisión Nacional tenía también una responsabilidad en términos de poder difundir contenidos regionales y por otra parte también ser un transportador de contenidos locales en cada una de las regiones del país. En ese mismo sentido nosotros vamos a respaldar claramente el carácter excepcional que tiene Televisión Nacional para tener 2 concesiones. Nosotros creemos que hay que fortalecer el carácter público de Televisión Nacional y en ese mismo sentido yo voy a respaldar esta materia que fue parte de un acuerdo largamente consensuado por los miembros de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado. Senador Francisco Chaguán, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN. Si me permite, Daniel, 30 segundos. Ah, no, pues no me lo pidió a mí, así que no, senador, no me lo pidió a mí, así que no. Tiene que pedir a Mónica. De ninguna manera, aquí mando yo, senador. Mónica, te lo pido a ti. 20 por no haberme lo pedido desde un principio. Dele nomás, senador. Ya, está bien, dele. No, que hoy día despachamos un proyecto también muy emblemático en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, que dice relación con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Este es un proyecto que nadie tenía mucha fe que pudiera salir y logramos tramitarlo en forma express, logrando acuerdos sustantivos y que va a permitir que nuestra legislación nacional esté a tono en materia de superintendencia de telecomunicaciones. Nos hemos dado una nueva institucionalidad. Nosotros éramos uno de los 2 países de Latinoamérica
que no tenía superintendencia y éramos el único país de la OCDE que no la disponía. Esto va a asegurar que todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones tengan garantizado efectivamente tener servicios de telecomunicaciones de calidad, sobre todo en un país que ha sido punta en materia de telecomunicaciones en Chile. Perfecto. Senador Francisco Chaguán, se pasó Muchas un poco gracias. los 30 segundos, pero está bien, está bien. Ya, que esté muy bien, chao. Gracias, Mónica, gracias.